Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los bendecimos sus familias, bendecimos sus hogares, sus trabajos. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy estaremos mirando acerca de la escuela doctrinal y hemos estado trabajando acerca de la doctrina del reino. Y para que podamos entender acerca de la doctrina del reino, tenemos que mirar que la doctrina del reino, los principios eternos de Dios, que es la parte fundamental del reino, sus principios, de ahí se desgajan lo que es la doctrina del reino. De ahí, de los principios, salen la doctrina del reino. Y hemos estado viendo también los fundamentos del reino y la cultura del reino. Es importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender acerca del reino, hermano, del reino de Dios, porque hay muchos creyentes en el día de hoy que tienen identidad de reino, mis hermanos, y entonces podemos entender esto, que nosotros debemos identificarnos con el reino, identificarnos en todo lo que contiene el reino. Y no es solamente la salvación, hermanos, que esto es el reino, que nos trasladaron de las tinieblas a su luz. No, hermanos, nosotros tenemos que posicionarnos en el reino y saber, así como usted sabe que usted es colombiano y sabe el himno nacional, se sabe la bandera, se sabe el escudo, se sabe todas las cosas de aquí de Colombia. Asimismo, usted también debe saber acerca del reino, porque esa es nuestra nacionalidad y debemos de partir de algo, que esto físico que es Colombia y su gobierno, su presidente, todo ello, esto físico es el producto de algo que es espiritual y que no es tangible. Por eso en Hebreos dice que las cosas visibles se hicieron de las invisibles. Entonces debemos entender que el reino de Dios es algo tangible en lo espiritual, mis hermanos. Y usted y yo estamos en el reino, pero debemos de tener esa identidad, ¿sí? Debemos de tener la identidad del reino, porque hay muchas personas, hermano, se lo digo, y usted también lo puede ver, creyentes que en este tiempo de esta fiesta pagana están en toda la situación de celebrar este tiempo. Dirá que en su casa, no sé si tengan árboles de Navidad, tengan todas esas cosas, hermano, pero es muy tremendo. Por ejemplo, lo del 7 de diciembre, que eso tiene que ver con la reina del cielo, y prenderle y alumbrarla a la reina del cielo es muy tremendo, hermanos. Por eso todas estas luces tienen que ver con la reina del cielo, y la palabra de Dios nos habla de quién es esa potestad. Es una potestad caída, la reina del cielo. Entonces debemos de tener una identidad de reino. La palabra de Dios nos dice, vamos a mirar en la doctrina del reino, vamos a ver este principio de Dios, y dice así en Génesis capítulo 25, versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahvé por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahvé, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahvé, y le respondió Yahvé, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Este es el principio eterno de Dios, el mayor servirá al menor. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz,
He aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Déjeme decirle, mi hermano, que la palabra Jacob quiere decir, esto es, el que toma por el calcañar o el que suplanta. Este es el nombre de Israel. Y déjeme decirle también que Esaú también, Jacob también le fue cambiado su nombre por Israel. Y aquí nosotros vemos esto que está hablando en Génesis. El escritor de Génesis está hablando sobre estos dos hijos. Y el Señor le da esa palabra a Rebeca: el mayor servirá al menor. O sea que Esaú le serviría a Jacob. En Romanos capítulo 9 podemos observar, mis hermanos, cómo el Señor le da esa revelación al apóstol Pablo acerca de esta situación de Rebeca y de sus dos hijos. Y dice en el versículo 9, dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Esto es muy tremendo, mis hermanos, porque esto es lo mismo que el Señor habla, el apóstol Pablo habla de la predestinación, que fuimos predestinados para ser hijos suyos, fuimos predestinados para ser santos, fuimos predestinados, hermanos, para la alabanza de su gloria. Nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante. Y también en Romanos 8 también nos habla sobre esta predestinación, hermano. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de estos dos hombres que aún ni siquiera habían hecho nada malo. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Aleluya. Porque tuvimos, hermanos, recibimos esa misericordia de Dios y que fuimos llamados, hermanos, y es importantísimo que nosotros podamos entender esa elección que el Señor ha hecho en nosotros, no como ese pueblo de Dios, descendiente de Abraham y descendiente de Isaac y todo ello, y que son judíos y que son israelitas y toda esa cuestión. No, hermanos, somos gentiles, hermano, que el Señor tuvo misericordia y abrió esa puerta. En el versículo 12 entonces dice: se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto es muy tremendo, hermanos, para que entendamos esto. Y dice en el versículo 13, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esto es muy tremendo, hermanos. Entonces, cuando el Señor en este principio eterno dice Él que el mayor servirá al menor, hermano, entonces debemos de entender en adelante, hermano, todo aquello que nosotros podamos entender, y que si nos da el Señor algún lugar, hermano, debe ser siempre para servir. El lugar que tengamos, donde estemos,
Quizás vamos a ser mayores que otros y el mayor servirá siempre al menor. ¿Y cómo servirás tú? Nosotros podemos ver, hermanos, en Génesis capítulo 25, de cómo el Señor, si Rebeca tenía esa palabra, hermano, de que Jacob sería el que el Señor había bendecido, había escogido. Yo no sé cómo entender esto, hermanos. Si Rebeca le faltó fe o Rebeca quiso ayudarle a Dios. No sé cómo entenderlo, pero mire cómo, por ejemplo, Jacob toma la progenitura de Esaú. Dice aquí en Génesis 25, 27, dice: Esaú vende su progenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amó a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado Esaú Edom. ¿Qué quiere decir Edom? Edom quiere decir rojo. Y versículo 31, y Jacob respondió: véndeme en este día tu progenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Por qué pues me servirá la progenitura? ¿Para qué me servirá esto? Versículo 33, y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su progenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció la progenitura Esaú. Entonces nosotros, hermanos, podemos ver cómo la palabra de Dios nos habla sobre Esaú, que Esaú lloró esa progenitura, lloró y clamó sobre esa progenitura, hermano, pero no le fue dada nuevamente porque él la menospreció. Y nosotros vemos aún cuando Isaac va a morir, ahí en el capítulo 27, y entonces le dice a Esaú que vaya y le consiga algo de casa porque lo va a bendecir, porque ya estaba muy viejo. Dice el versículo 21 de Génesis 27, e Isaac dijo a Jacob, dijo en el versículo 6, dice: entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que ha hablado con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Yahvé antes que yo muera. Entonces Rebeca hace algo y que dice: ve y mata, y yo te hago el guisado, y disfrazate de Esaú para que recibas la bendición. Y esto es muy tremendo, hermanos, porque aún Jacob le dice: y si mi padre se diere cuenta, dice que toda la maldición que vaya a venir para ti la reciba yo, dice Rebeca. Entonces ya Jacob se ha disfrazado. En el versículo 21 dice: e Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo.
Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré la caza de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de su vestido, y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Yahvé ha bendecido. Dios te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y la abundancia del trigo y del mosto. Sírvate en pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Y ahí le hace el guisado y todo eso, y entonces dice aquí que, versículo 32, entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es este que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con grande amargura y exclamó y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y le dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, o sea, el mayor bendecirá al menor. He aquí yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y el rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que desgajarás su yugo de tu cerviz. Entonces, mira, hermanos, cómo este varón, porque yo pienso igual también que Rebeca se guardó eso para ella y no le dijo nada a Isaac acerca de lo que el Señor había dicho acerca de Jacob, ¿sí? De que el menor, ¿sí? De que el mayor bendeciría al menor. Y sin embargo, él en su bendición profética también lo hace, ¿sí? Dice: a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Pero igual le está diciendo a él que su hermano, él servirá a su hermano. Entonces, hermanos, esto es bien tremendo, porque yo me pongo a ver y esto también sucedió con Caín y Abel, porque Caín es el menor de también 2 mellizos, y resulta que aún el mismo Caín, que era el mayor, él no supo ofrendar a Dios en el día que fueron a ofrendar, pero su hermano menor ofrendó
como se le había enseñado, a Adán y a Eva, y ellos le enseñaron a sus hijos. Y dice aquí la palabra de Dios que Abel presentó, estoy leyendo Génesis capítulo 4, versículo 4, y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos, y Elohim aceptó a Abel. ¿Qué había presentado Caín? Como Caín era labrador de la tierra, andando el tiempo sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo, y Abel presentó de los primerizos de sus rebaños, de la grosura de ellos, y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. O sea, el Señor aceptó al menor con su ofrenda, pero al mayor no lo aceptó. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? Es aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. O sea, el Señor le dio la oportunidad de que fuera y le dijera a Abel que le diera o le vendiera, no sé cómo, un animal para hacer sacrificio y ser acepto. O sea, sin embargo, este mayor no quiso, y sucedió que después, caminando el tiempo, Caín mata a Abel. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos entender que la palabra de Dios nos muestra personas que recibieron esa doble porción. Jacob recibió esa doble porción, recibió la progenitura y recibió la bendición. Si nosotros vemos también José, que sus hermanos lo aborrecieron y lo vendieron a Egipto, cuando entra todas estas 70 personas a Egipto, ¿sí? La familia de Jacob, José le presenta a sus hijos que ha tenido en Egipto, que son Efraín y Manasés. Y ya cuando va a morir Israel, o sea Jacob, él bendice a sus hijos. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 48, versículo 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel a Manasés a su izquierda, y a la derecha de Israel, y los acercó a él. O sea, queriendo decir que Manasés estaba a la derecha de Jacob y Efraín estaba a la izquierda de Jacob, en sus manos, ¿no? Y entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día de hoy, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero oyendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, o sea el menor, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y le dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Dice, mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío.
lo sé también, él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes que a Manasés. O sea, el mayor va a servir al menor. El menor sería más grande. Entonces, mis hermanos, esto es lo que nosotros podemos ver acerca de ese principio eterno de Dios, de que el mayor servirá al menor. Y entonces nosotros vemos cuando el Señor Jesús va a ser bautizado, y va a ser bautizado por el Juan el Bautista. Y el mismo Señor dijo que ese hombre era el hombre más grande que había sobre la tierra, en este caso del antiguo pacto. Entonces se encontraba Juan el Bautista y se encontraba el Señor Jesús. Y entonces iba a ser bautizado. Y estoy leyendo Juan capítulo 3, versículo 27, respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y esto es bien importante, hermano, que usted y yo lo tengamos en cuenta. No podemos recibir nada. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así que mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces, hermano, esto es precioso, porque si nos dice que el mayor servirá al menor, y vemos cómo la bendición fue sobre el menor y no el mayor, entonces podemos ver, hermanos, que aún en Israel a ellos les quitaron la viña y se la dieron a uno menor que Israel, a los gentiles, para que nosotros predicásemos el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio del reino. El mayor servirá al menor. Aleluya. Por todas estas cosas, mis hermanos, que se cumplen aún en el pueblo gentil, que es el menor, y el menor va a trabajar. El mayor nos da la palabra, nos dio la salvación, nos dio todo. Ellos nos sirven a nosotros con todo lo que han hecho ellos, ¿sí? De la palabra de Dios, de todo aquello, aún del Mesías Rey, la salvación que viene de los judíos. El mayor servirá al menor, o sea, al pueblo gentil. Es precioso todo esto, pero aún Juan el Bautista está diciendo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. O sea que hay un mayor y un menor en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, pregúntese a usted quién es el mayor en su vida y quién es el menor en su vida, dentro de usted mismo. Y nosotros lo podemos ver, hermanos, que el Señor dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Anteriormente no éramos hijos de Dios, éramos gentiles. Un pueblo gentil, sin Dios, sin pactos, sin nada, ¿sí? Dice: pero el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces esto es muy interesante, hermanos, porque no éramos nada, no éramos pueblo, no teníamos Dios, no teníamos promesas, no teníamos nacionalidad, ¿sí? Y ahorita somos hijos de Dios. Y si hijos, dice aquí la palabra de Dios en Romanos 8:17, herederos también con Dios, ¿sí? Somos herederos de Dios y coherederos en Cristo. Entonces también tenemos la doble porción. Aleluya. Como hijos menores, ¿sí? El mayor servirá al menor. Entonces, como hijos menores, tenemos la doble porción de bendición, ¿sí? Herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, para que podamos entender esta doctrina del reino, este principio de que el mayor servirá al menor. Y, hermano, entonces nosotros podemos entender que es necesario que nosotros padezcamos juntamente con Él. ¿Y cómo padeció el Señor juntamente? Para que nosotros padezcamos juntamente con Él. ¿Cómo fue que padeció? Llevando la cruz, siendo crucificado, morir y resucitar, ¿cierto? Entonces el Señor nos está diciendo aquí, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Esto es muy importante, porque entonces debo de llevar la cruz. Debo estar juntamente crucificado con Cristo, porque ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, hermano, para que tú y yo podamos ser esos coherederos, esos herederos, entonces necesitamos padecer juntamente con Él. O sea, que Carlos Enrique Muñoz mengüe y que se manifieste Cristo Jesús en mi vida. Y para que pueda hacer esa obra, esa labor, es necesario que yo lleve cruz y que pueda crucificar al hombre viejo. Es necesario que yo esté juntamente crucificado con Cristo y ya no viva yo, mas Cristo viva en mí. Y es necesario que yo aún nazca del Espíritu y viva en el Espíritu. Porque de otra manera no voy a heredar, ni voy a ser coheredero. La palabra de Dios nos dice en Gálatas, cuando nos está hablando acerca de las cosas de la carne, de las obras de la carne, y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces está muy claro que yo tengo que caminar. El Señor mismo nos lo dice a nosotros, que el que no lleva la cruz no es digno de Él. El que no quiera ser mi discípulo y lleve su cruz no es digno de mí. El que no aborrezca su vida no es digno de mí. Entonces, es bien claro. Y Romanos 7 entonces nos muestra aquella situación en la cual nosotros debemos de caminar, porque el apóstol Pablo nos habla muy claramente lo que yo puedo estar viviendo en este tiempo si todavía no he tomado cruz, si todavía no estoy allí juntamente crucificado con Cristo. En Romanos capítulo 7, versículo 7, dice el apóstol Pablo, dice: el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado tomó ocasión por el mandamiento y produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Óigalo bien, hermanos. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí algo bien interesante, que en
en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los corintios, hermanos, el apóstol Pablo en Corintios 15, el apóstol Pablo explica muy claramente esta obra de la ley sobre el pecado. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 15, dice en el 54, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir esto? Acerca de la resurrección de los muertos y del arrebatamiento. Entonces, nos está diciendo que, dice que sorbida es la muerte en victoria, o sea que es destruida la muerte, por decirlo así. Nosotros le ganamos a la muerte. Igual el Señor fue el primero que destruyó la muerte, ¿sí? Venció la muerte, tomó las llaves del Hades y de la muerte. Y dice aquí en el 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, ahí en Romanos 7, él está diciendo que él no conocía el pecado sino por la ley. Y no conocía que era codicioso sino cuando él vio que en la ley decía: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no hubiese ley, no habría inculpación de pecado. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea que tanto el judío como el gentil necesitan de Cristo Jesús para salvación. Y entonces, hermano, allí se ve la naturaleza nuestra, ¿sí? La naturaleza antigua nuestra y la naturaleza nueva en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, entonces, él lo dice claramente aquí en Romanos 8, en el versículo 1 y 2, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Óigalo bien, él dice aquí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces allí están las dos naturalezas: vivir conforme a la carne o vivir conforme al Espíritu. Y por eso es que el Señor entonces está diciendo que nosotros somos herederos y coherederos si es que padecemos como Cristo Jesús. Entonces aquí nos muestra el apóstol Pablo esta naturaleza, ¿sí? La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Entonces yo no tengo condenación si yo ando en el Espíritu, pero tengo condenación si ando en la carne. Y dice aquí: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, si yo ando en el Espíritu, hermano, la ley del pecado no va a obrar en mí. Y al no obrar en mí, entonces no soy carnal. Si soy carnal, la ley me obra en mí y me dice culpable. Y entonces yo tengo que estar diciéndole al Señor: Señor, perdóname y límpiame con tu sangre. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí nosotros, hermanos, tenemos esta doble naturaleza. Entonces el Señor dice que el mayor servirá al menor. ¿Cuál es la naturaleza mayor aquí? La espiritual. Y debe servir a aquel
en que nosotros estamos en esa naturaleza carnal. O sea, lo espiritual va a servir a nuestra vida, así como el pueblo de Israel con su palabra, con la palabra de Dios y con nuestro Señor el Salvador, que la salvación viene de los judíos, ellos sirven al pueblo gentil y también a ellos mismos. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que entender que aquí en nuestra vida hay dos naturalezas, pero la naturaleza mayor, que es la espiritual, debe de servir a esa naturaleza carnal y cumplir lo que Juan está diciendo. Es necesario que Él crezca, o sea, la naturaleza espiritual, pero que yo mengue, o sea, la naturaleza física. Entonces, mis hermanos, así en esa misma forma como el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros, esa es la condición de nuestro caminar en Cristo Jesús. Mirando el Señor Jesús acerca de la grandeza del servicio, y nos dice en Lucas capítulo 22, versículo 24, nos dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Estaba hablando acerca de los discípulos, pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen la autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Aquí nos está hablando el Señor Jesús del mismo principio, hermanos. El mayor servirá al menor. Entonces dice: el mayor entre vosotros como el más joven. O sea, ya nos dice: usted es el mayor, usted es el que está dirigiendo una iglesia, usted es el que está aquí dirigiendo este discipulado. Hágase como el más joven. O sea, hágase a ellos. Y el que dirige como el que sirve. O sea, aquel que está dirigiendo como el que sirve a los demás. Entonces, mira lo que dice aquí en el versículo 27. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, nuestro Señor Jesucristo, el mayor, y nosotros en su mesa, y Él nos sirve. Mira, hermanos, esto es algo bien interesante, porque el mismo Señor en Romanos capítulo 12 nos dice que nosotros ya no vivamos ya según los criterios de este tiempo, ¿sí? Presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces el Señor aquí nos está mostrando, hermanos, de que nosotros debemos de cambiar nuestra forma de pensar, porque muchas veces nosotros somos autoridad entre otros. Y podemos utilizar esa autoridad, porque es que lo dice el Señor acerca de los políticos, ¿no? Dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Y el Señor está diciendo: no será así entre ustedes, o sea, entre nosotros. Y esta es la parte importante de que nosotros debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Si el Señor nos llamó y tenemos una autoridad, así como Él lo está diciendo en el versículo 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? En el mundo, el que se sienta a la mesa es el mayor, porque es el que tiene el dinero, y el que sirve es el mesero, ¿sí? No es el que se sienta a la mesa, dice el Señor,
mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os estéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, mi hermano, el Señor nos ha asignado un reino. Estamos en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Estamos en ese reino, hermanos, y debemos de estar sentados a la mesa, porque Él es el que sirve. Él está entre nosotros y como el que sirve. Entonces, mi hermano, importante que entendamos que el mayor es el que sirve al menor. Y así como el Señor nos lo muestra, de que Él está entre nosotros sirviendo y nosotros estamos a la mesa. Mateo capítulo 18 nos dice quién es mayor. En el versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamó Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño, hermano? Un niño, uno lo regaña y hasta lo puede disciplinar, hermano. Y ese niño al rato está hablándole y está diciéndole: papá, tal cosa, tal otra. No lleva nada en su corazón. No lleva rencores, no lleva odios. No hay nada de esas cosas en ese corazón de ese niño. Y el Señor dice entonces que nosotros tenemos que hacernos como un niño. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, o sea, sin malicia, sin engaño, sin maldad, porque en el niño, en su corazón, no hay maldad, no hay forma de hacer maldad, en él no piensa en hacer maldad. Dice, hay una inocencia. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, hermano, cuando tú te has hecho como ese niño, entonces las personas que te reciben a ti es como si recibiesen al Señor Jesús. Por eso hay que limpiar nuestro corazón, porque del corazón es que salen los malos pensamientos, del corazón salen los robos, los hurtos, del corazón salen las fornicaciones, los adulterios, del corazón salen los engaños, las maldades. Todo esto sale del corazón. Y entonces el Señor por eso nos dice que el mayor en el reino es que el que se vuelve como un niño, en una inocencia, en un corazón donde no hay engaño, en un corazón donde no hay esos celos amargos. En Mateo capítulo 23, el Señor nos habla también acerca de los fariseos y de su condición. Y dice en el Mateo 23, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, o sea, ese cubito que tienen entre
en la frente, entre los dos ojos, un cubito que se colocan con una cuerdita. Eso es una filacteria. Entonces dice que ensanchan sus filacterias, o sea, las ponen más grandes y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y el que es mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, esto es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de ese principio eterno de Dios, que el mayor servirá al menor. Entonces, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces, esta es la parte importante que el Señor nos habla, y el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 5, él está hablando acerca sobre al apacentar la grey de Dios. Y se ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey. Esto le está diciendo el Señor a los ministros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Queriendo decir que aquí también hay un principio eterno de Dios. Dice, de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces el Señor está diciendo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Ve cómo lo dice? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, esto es muy precioso, y entonces nos enseña la palabra de Dios aún en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9, sobre la posición de Diotrefes, un varón en la iglesia. Yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, mire, este servidor, que es aún en contra de los mismos que el Señor había elegido desde un principio. Entonces, mi hermano, qué bueno que nosotros entendamos que el mayor debe servir al menor. Y déjame decirte que estamos mirando los dones espirituales, y dice, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Entonces, ahí nomás estamos viendo una posición que el Señor está dando de una persona que es mayor sobre otra en el don espiritual. El apóstol Pablo dice que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, es importante que vayas entendiendo
la posición que tienes tú en la iglesia y cómo estás sirviéndole al Señor y sirviéndole a tus hermanos. Y la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 7 nos dice: al ver Jesús cómo los invitados cogían los asientos de honor en la mesa, les dijo este consejo: cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos puede venir a decirte: dale tu lugar a este otro. Entonces tendrá que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pásate a un lugar más de honor. Así recibirás honores delante de los que están sentados contigo a la mesa, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Padre, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, bendito Rey, Señor, y te exaltamos, Señor. Y grande es la responsabilidad que tú nos has dado, Rey Santo, Señor. Grande es esta responsabilidad. Y Señor, bendito Dios, que cada uno de nosotros entendamos, Señor, que tú nos has dado, Señor, dones. Nos has hecho un llamado, Señor. Nos has dado, Señor, aún un ministerio, Rey. Y sin embargo, Rey Santo, Señor, no estamos sirviendo, Rey. Señor, bendito Rey, y aún, Señor, estamos todavía en la situación de que nos sirvan todavía, Señor. Cuando tú nos estás llamando es a servir a otros, Señor. En ese llamamiento santo que nos has dado, Rey, en ese llamamiento que nos entregaste, Rey, y nos llamaste fue a servir, Señor. Sin embargo, estamos en un lugar, Señor, para seguir siendo servidos, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, nuestra necedad, Señor. Que sabiendo el lugar que tenemos y que debemos de servir, Rey Santo, Señor, a otros por ser mayor, Rey Santo, Señor, queremos seguir siendo servidos, Rey. Perdónanos, Rey Santo, Señor, por nuestra necedad, Señor. No queremos ser como aquel hombre, Señor, que le diste un talento, Señor, y lo enterró en la tierra, Señor. No queremos ser como aquellos hombres, Rey. Que los echaron a las tinieblas de afuera, Rey Santo, Señor. Por menospreciar, Señor, lo que tú has dado, Rey. Perdónanos, Rey. Perdónanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Rey Santo, Señor, sigue bendiciendo, Señor, a aquellos, Rey Santo, que están haciendo tu obra, Rey. Sigue instruyéndolos, Señor, porque así mismo como tú lo dices, Señor, que al que tiene se le dará más, Señor, y al que no tiene se le quitará, Rey. Señor, bendito Dios, te pedimos, Padre Santo, Señor, que seas tú, Rey Santo, Señor, dándole más al que tiene, Rey Santo, Señor, para que siga sirviendo, Señor, al menor, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey.
Sigue bendiciendo, Señor, a aquellos que están dando, Señor, aquellos que están sirviendo, Señor, a la mesa, Rey Santo, Señor. Sígueles dando, Rey Santo, Señor, la porción, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, porque tú eres la fuente de vida inagotable, Rey. Sigue dando, Rey Santo, a aquellos que están sirviendo a la mesa, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo pido, Padre Santo, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.